Bienvenidos amigas y amigos del portal del Villegas para esta edición de día viernes. Antes de entrar en materia, quiero agradecer a todos los que han comentado muy positivamente el programa que hicimos ayer con Nicole Rodríguez. Los comentarios han sido muy buenos, muy agradables y estamos muy contentos que así sea. Dije ya y repito que esperamos seguir haciendo esto una vez a la semana, así que la próxima semana, probablemente el jueves, puede ser un día después, un día antes, depende de las circunstancias, haríamos otro programa conjunto. Dicho eso, entro en materia, dando lo que yo creo es un aporte no mío, yo soy solamente un transmisor, y habrán muchos otros, de un modo de enfrentar el problema de la pandemia, que se desarrolló en el Instituto Weizmann en Israel, que está basada en las características del virus y en un modelo matemático. Lo llamaron la regla del 10-4 y consiste en lo siguiente, en que la gente trabaje 4 días y tenga una cuarentena de 10. Y la razón es la siguiente, si una persona se contagia, el virus se toma 3-4 días en desarrollarse, en generar los primeros síntomas y a partir de ese momento se hace contagioso. Hay un intervalo de 3-4 días. Por lo tanto, el modelo nos dice que es bastante sencillo en realidad. Una persona que sale de la cuarentena, ha estado en cuarentena 10 días, está sano, no tiene problema, va a trabajar. Aun si en el momento mismo en que va a trabajar, pongamos por caso en el metro, en el cual se dirigía a su pega, se contagia, alguien lo contagia. Aún así, esos 4 días que esté trabajando, el virus va a estar en estado de latencia. No se va a haber desarrollado, no va a empezar a dar síntomas, todavía no va a contaminar. Terminan los 4 días, el hombre vuelve a su casa, si estaba enfermo, si estaba contagiado se va a enfermar, va a desarrollar los síntomas, pero ya está en cuarentena y va a seguir así, no 10 días, sino que todo el tiempo que sea necesario. En estos 10 días, digamos, se da tiempo para que se manifieste si el hombre está o no está enfermo, en otras palabras. Si no está enfermo, si en estos 10 días de cuarentena no manifiesta ningún síntoma, habiendo el virus tenido tiempo más que de sobra para eso, significa que en el próximo turno de 4 días va a poder salir tranquilamente a trabajar y así sucesivamente. Según este modelo, que tiene algunas otras complejidades que las vamos a dejar de lado, esto permitiría que el número Rho quedara en -1. El número Rho es la proporción o la cantidad de contagiados que un enfermo, que un contagiado puede producir en el día. Supongo que esa es la unidad de tiempo. Menos de 1 significa que la epidemia va a empezar a bajar. Más de 1 hay que empezar a preocuparse. Reduce, además, si se aplicara este modelo, el número de gente que en un momento dado está usando los medios de transporte o que está llegando a los lugares de trabajo. Es decir, reduce las aglomeraciones considerablemente, lo cual a su vez ayuda a dificultar el contagio. Naturalmente todo esto implica que se mantienen todas las medidas que ya conocemos, la mascarilla, la distancia social, la desinfección permanente, el lavado de manos permanente, regular, frecuente, todo eso. Me parece, así a primera vista, bastante interesante porque significa que por un lado se evita que se produzca, como podría producirse en caso de un regreso masivo a la actividad normal, contagios que vuelvan a darle vida a la epidemia, que vuelvan a darle fuerza. Y al mismo tiempo, con este sistema de turnos, 10 días de cuarentena, 4 días de trabajo, 10 días de cuarentena, 4 días de trabajo y así hasta que el asunto termine, se mantiene la economía funcionando, cosa que es absolutamente necesaria. Creo que no hay nadie, ni el más obtuso de los seres humanos, que crea que el mundo puede sobrevivir sin producir nada. Llega un momento en que se agotan las reservas de todo, ¿no es verdad? Y ahí entonces tenemos una situación no sé cuántas veces peor que la pandemia, porque la pandemia sigue y peor, y además no hay hospitales, no funciona nada,
es simplemente el derrumbe de la sociedad y la vuelta de la guerra de todos contra todos. Hay que volver. Pero esta manera de volver que están recomendando estos científicos del Instituto Weizmann parece bien inteligente. Habría que considerarla un poco más. Supongo que los especialistas podrán hacerlo. Si alguna autoridad de gobierno no había visto esta noticia, porque esto es un asunto que ustedes lo pueden encontrar en los medios de comunicación, sería bueno que se enteraran un poco más. Podrán comunicarse como autoridades de gobierno fácilmente con las autoridades israelitas, con el instituto, ver qué más se ha avanzado, si el asunto tiene fundamento, si no había ningún cambio de idea de estos científicos, etc. Yo creo que es interesante como mínimo y hay que considerarlo. Este es el resultado de pensar en las cosas, de usar los métodos de la ciencia, de usar la matemática, de usar el sentido común. Lamentablemente esos recursos intelectuales no son muy usados en nuestro país. Y yo voy a ponerles otro ejemplo más, como si fuera necesario, de que lo están dando para variar los líderes de la oposición. Los señores y señoras Geraldo Muñoz, Álvaro Elizalde, Carlos Maldonado, Fuad Chaín, Catalina Pérez, Gael Yeotman, Javier Toro y Luis Felipe Ramos, todos ellos dirigentes del PPD, de los socialistas, etc., se reunieron vía, no sé, pues vía internet de alguna manera, y decidieron culpar al gobierno de lo que llamaron el descontrol de los contagios. Es decir, estos señores, a los cuales tenemos que considerar no simplemente congresales, sino expertos en epidemiología, altas matemáticas y quién sabe cuántas ciencias más, parece que no se han enterado de que no solo en Chile, sino que en todo el mundo, por la mecánica propia de toda pandemia, incluyendo esta, hemos llegado a ese nivel absoluto o a esa masa crítica de contagiados que produce explosiones más notables, más notorias, más peligrosas, o si ustedes quieren, más alarmantes, por una cuestión meramente matemática. Cuando hay 10 personas enfermas en medio de 100, como explicaba ayer, todavía el asunto parece algo local. Cuando estos 10 se convierten en 40, entonces ahí cambia el ánimo de la sociedad y tenemos una situación como la que estamos viviendo ahora en Chile y en todas partes, donde de súbito, de un día para otro, una semana para otra, empiezan a haber más muertos. Esto no tiene que ver con las medidas que tome este gobierno o cualquier otro. Tiene que ver con la mecánica de las epidemias. Pero estos caballeros y estas damas y caballeros no tienen idea de eso. Entonces, culpan al gobierno porque además piensan que están haciendo un punto político, el descontrol de los contagios. No hay ningún descontrol. Por así decirlo, la pandemia está creciendo controladamente según sus propias leyes de crecimiento. Ahí no hay ningún descontrol. Luego, dice que la culpa del gobierno es haber llamado a un retorno seguro y a una nueva normalidad. Otra tontería. Lo de la nueva normalidad es una frase que se está usando en todo el mundo y que no es un llamado, no es una convocatoria, no es un mandato, no es una ley, es un nombre que se le da a las situaciones que estamos viviendo y que vamos a vivir debido a la pandemia. Y creo que es un mal nombre, dicho sea de paso. Nueva normalidad. Pero simplemente eso, es un nombre, no es una orden, no es un mandato. Lo del retorno seguro, el gobierno tampoco ha estado llamando a un retorno seguro. ¿Dónde? Están hablando de que tendrá que haber, porque va a tener que haber, supongo, un retorno, y naturalmente ese retorno tendrá que ser lo más seguro posible, ya sea que se sigan estos consejos de los científicos del Instituto Weizmann o no, y simplemente se proceda con mantener las medidas de las mascarillas, los guantes, la distancia social, las desinfecciones, en fin, va a tener que intentarse un retorno seguro, y se le llama retorno seguro. No he visto, no he leído, ni he sabido de que el gobierno en este momento esté ordenando, por ejemplo, a los funcionarios públicos a que vuelvan a las oficinas so pena de despido. No hay tal llamamiento, eso es una mentira. Luego dijeron
lo culpan al gobierno, porque el gobierno tiene las culpas de todo, de no haber decretado cuarentenas más amplias en el momento indicado. Analicemos un poco eso. ¿Cuál es el momento indicado? Sería bueno que le informaran a la comunidad científica mundial, que todavía no sabe ni siquiera cuál es el modelo más eficaz de cuarentena o de no cuarentena, de restricciones o no restricciones, de volver al trabajo de tal manera o de tal otra, qué va a pasar, qué no va a pasar. Los científicos, o sea, gente unas 20 o 30 veces más inteligente que estas personas, no lo saben. Pero ellos de algún modo se enteraron. Sería bueno que se lo comunicaran, que inmediatamente se pongan a mandar mails a esta gente, a los científicos, para contarles que ellos saben cuál es el momento adecuado. Tampoco definen qué es lo que es una cuarentena más amplia. Se refieren a que todo el país se guarde en su casa y esperemos que caiga maná del cielo. Yo estoy seguro que todos estos congresales que he mencionado, estos expertos en epidemiología, se alimentan llamando por teléfono o por medio de internet a alguna de las empresas grandes o pequeñas que hacen repartos a domicilio. Eso significa que esas empresas están funcionando en algún grado. Eso significa que hay gente que transporta los alimentos. Eso significa que hay gente que trabaja como conductores de los vehículos. Hay un montón de gente trabajando detrás de lo que reciben en sus casas estos señores epidemiólogos. Así que ¿a qué se refieren si no es eso? ¿Cuál sería la amplitud de esa cuarentena que ellos, estos expertos, están recomendando? ¿Y cuál es el momento indicado, adecuado? Y luego hacen lo que hacen siempre la izquierda, porque no conocen otra medida, no conocen otra política económica, no conocen otra solución a todos los problemas que pedir plata. ¡Piden más plata! ¿De dónde viene esa plata? ¿De dónde va a venir esa plata? Del futuro. Es lo que hacen los despilfarradores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace un botarate? El botarate se gasta el futuro. Se gasta lo que tiene hoy, para gastar hoy, y saca recursos de donde sea, que estaban destinados para el futuro, para gastarlos hoy. Eso es la política económica de estos señores, pedir más plata. No explican tampoco cómo usarían esa plata. Dicen ellos que pedir más plata para que de algún modo llegue a los ciudadanos, porque, arguyen, la ciudadanía con más plata respetaría mejor la cuarentena. Esto es completamente ilógico. La cuarentena, el respetar la cuarentena no se asocia a tener o no tener plata. No respetar la cuarentena significa que uno salió a comprar o a divertirse, lo cual ambas cosas requieren plata. Usted tiene que tener plata para salir a comprar o a divertirse. Si salió por otra razón, simplemente porque se le dio la gana salir a caminar, entonces también el tema de la plata ahí es irrelevante. Tenga usted o no plata, puede salir a darse unas vueltas por la manzana. ¿En qué sentido el que un ciudadano tuviera más plata en su cuenta corriente lo haría más respetuoso de las disposiciones de la cuarentena? Casi uno podría argumentar al revés, que es alguien que no tiene un peso el que con más probabilidad va a respetar la cuarentena porque no tiene dinero para hacer nada. No tiene dinero para salir a comprar, ni tiene dinero para salir a huevear, digamos. Por supuesto, yo no estoy diciendo que entonces no le demos plata a nadie. Estoy diciendo que, siguiendo la absurda lógica de estos señores, entonces tendríamos que considerar que la mejor medida sería que al revés, que el gobierno no diera un peso, cosa que la gente no tenga ninguna posibilidad de salir, no tenga ninguna razón para salir. Pero pedirle lógica a esta gente, que yo quiero insistir en este punto, serían rajados con una prueba de aritmética de segundo básico probablemente, es perder el tiempo. Lo único que quieren hacer es culpar al gobierno, como lo han culpado de todo, y pedir plata, porque siempre asumen que esto de hablar de más plata les da puntos de rating. En eso quizás tengan razón, porque el público en general no es mucho más listo que estos caballeros. Entonces dirán, qué buenas personas son, se ve que se interesan en nosotros, el pueblo, están pidiendo más plata para nosotros. Entonces resulta que el gobierno escucha, pongamos que escuchan a estos señores, a estos epidemiólogos, expertos además en alta finanza, y tira a la parrilla todo lo que hay.
y que pasan 2 meses más, en 3 meses más, en 4 meses más, en 5 meses más, que no hay un peso. ¿Qué se hace entonces? Culpa del gobierno por haber malgastado la plata, dirían en ese momento. Bueno, ¿qué más se les puede pedir a estas personas? Nada, pues. Los ciega su ambición, su odio y su falta de intelecto. Mi madre decía, y creo que lo he contado alguna vez, mi madre me decía, y cuando cabros chicos no lo entendí muy bien, ahora sí, decía, es preferible, Fernando, un hombre o mujer malo a un imbécil. El imbécil es mucho más dañino. Y ahora permítanme ir a mi primer bloque comercial, que consiste primero en recomendarles, si usted quiere invertir en Estados Unidos, que se pongan en manos de inviertaenusa.cl, para lo cual lo único que tienen que hacer es entrar a la página inviertaenusa.cl. Ellos no solo saben los mecanismos administrativos o legales para hacer una inversión, por supuesto se lo saben, pero además tienen en carpeta ofertas u oportunidades concretas para invertir. Manejan 3.500 franquicias disponibles ahora mismo para hacer negocios. 3.500. Las franquicias tienen que ver con empresas que producen esto o lo demás allá. Fuera de eso, conocen ofertas específicas, oportunidades específicas de compra de bienes inmuebles, terreno, casas, edificios, lo que sea. Fuera de eso, si usted decide no solo invertir en una franquicia, sino que ir a manejar directamente lo que compró, ellos le van a facilitar la obtención de la visa de residencia que se da a los inversionistas. Estados Unidos favorece a quienes van a invertir, por supuesto. Y inviertaenusa.cl además puede abrirle una cuenta corriente en algún banco norteamericano. Tener una cuenta corriente allá tiene una serie de ventajas, especialmente si va a hacer operaciones de inversión en ese país. Así que inviertaenusa.cl, estimados amigos. Y quiero recordarles, para temas civiles, como divorcios, herencias, contratos, pleitos de todo, hay millones de posibilidades de problemas en el ámbito puramente civil. Bueno, el bufete de abogados más indicado para hacerse cargo de su situación cuando llegue el momento de presentarse frente a una corte, ante un juez, es el bufete de Salinas y Ojeda, que tienen un sitio web, salinasyojeda.cl. ¿Por qué es el más indicado? Porque son especialistas, se dedican a eso, a temas civiles, y llevan mucho tiempo haciendo eso. Se conocen todo al revés y al derecho, y por lo tanto tienen muchos éxitos legales, que es lo que uno busca cuando contrata un abogado, ganar el pleito. Así es que Salinas y Ojeda, estimado amigo, cualquier problema civil que ustedes tengan, ellos son los mejores. Y ya me dio sed, así que hablemos de inmediato del vino que produce esta viña chiquita pero cumplidora, la viña Lof, de una familia que se dedican a hacer esto. Hay bastantes casos parecidos, pero en este caso el tema tiene que ver con Lof y el exquisito vino que producen. Este es un Cabernet Sauvignon del año 17. Acá en la etiqueta están todos los detalles acerca de la viña y del vino. No estos discursos palabreros que uno ve casi siempre en las botellas, de que este vino es de tal parte y iba pasando una abejita y tiene unas rayas o no sé cómo, unas notas de no sé qué cosa. No, aquí está especificado de qué se trata: 100% Cabernet Sauvignon, viñedos 100% propio, el año en que se plantaron esos viñedos, el 2008, tipo de poda, Guyot, no sé qué es lo que es eso, Guyot doble, altitud del lugar, pluviometría, todo. Pero lo más importante es que es muy rico. ¿Cómo se obtiene? Entre al sitio de ellos y ordene. También hay un teléfono, que ustedes están viendo a mi izquierda, y hay un, no sé, un Instagram, supongo, no tengo idea de estas cosas yo, pero vinoslof.cl, y encargue, eso sí, como mínimo una caja de 6 botellas, por menos sería inviable en todo orden de cosas, digamos, mover los recursos de la empresa de movilización para llevarle la botella. Una caja de 6 es el mínimo. ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hombre? ¿Cuánto duran 6 botellas en casa de un bebedor de vino? 6 días. Póngale 10 si usted quiere.
Y en todo caso, si un bebedor más despacioso y más moderado aún, ahí va a estar el vino, todavía poniéndose mejor. Si usted lo acuesta por ahí en una bodeguita, en alguna parte oscura, va a estar cada vez mejor. Así que ya sabe. Bueno, han habido y me han llegado muchos mails de gente que vive en la zona. Lamento no poder leerlos todos y en este momento ninguno, por temas de tiempo. Muchos mails de la zona de la Araucanía contándome nuevos asaltos, nuevos ataques, nuevos esquemas de las cuales muchas veces no sale nada en la prensa, que ha mantenido sobre la mayor parte de los casos un silencio cómplice. ¿Cómplice de quién? Bueno, evidentemente de quienes perpetran los actos, y supongo también que cómplices del gobierno que cree que los problemas desaparecen si uno mira para otro lado. Bien, en este caso, sin embargo, como hace unos días se produjeron 3 atentados bastante severos, incluyendo baleos a cuarteles policiales, más quemas de vehículos, no sé cuántos llevan ya. Entonces el gobierno no tomó acción. Adivinen qué hizo el gobierno. ¿Qué es lo que anunció el subsecretario del Interior, el señor Galil? A ver, adivinen, a ver si le chuntan. Correcto, señora, señor. Anunciaron querellas. Anunciaron querellas contra quienes resulten responsables por estos ataques en la Araucanía. Hay una pequeña diferencia que podría servir como vara de medida para ver si alguna vez van a ir un poquito más allá de este anuncio de la querella. Dijo Galil, abro comillas, hay antecedentes de quienes podrían estar involucrados y tendrán que enfrentar la justicia. En otras palabras, si se dice que hay antecedentes de quienes podrían estar involucrados, significa que tienen nombres y apellidos sospechosos claros, salidos de investigaciones o de soplos o de donde sea que venga la información, y que van a enfrentar la justicia. Significa o debiera significar que los van a ir a buscar, a detener para llevarlos a la justicia. Así es que ahí el gobierno se puso a sí mismo un criterio para medir si es capaz alguna vez de ir más allá de este anuncio cansino de las querellas. Vamos a ver si hay efectivamente un esfuerzo por ir a detenerlos. E ir a detenerlos a gente que usa armas de fuego puede significar un enfrentamiento. ¿Estará dispuesto el gobierno a un enfrentamiento con estas personas para llevarlos a la justicia? Yo creo que no. Yo creo que no están dispuestos a eso y a mucho menos. No estén dispuestos a nada, salvo anunciar las querellas contra quienes resultan responsables. Pero en este caso no dijeron contra quienes resultan responsables. Repito, dijeron que hay antecedentes de quienes podrían ser. Eso es diferente. Así es que está por verse si vamos a ver desfilar frente a las cortes a estos personajes combatientes por la causa mapuche, por los tribunales. Vamos a ver si el gobierno se atreve, si saben dónde están, a enviar un equipo a buscarlo. Vamos a ver. Y siempre dentro del plano del gobierno, de las declaraciones, el señor Felipe Ward, de la SECG, ¿cómo se llama ese organismo? Bueno, un hombre de la moneda, ¿no? Un hombre de palacio. A propósito de una frase de Mañalich, Ward llamó a construir confianzas entre la ciudadanía y el Estado, porque de esa manera, dice, se enfrentaría, lo mismo dijo Mañalich, se enfrentaría más los problemas de salud que tenemos en este momento y los demás problemas asociados con eso. Construir confianzas entre la ciudadanía y el Estado. Hay que reconocer que la frase suena bien, pero no significa absolutamente nada, es completamente vacía, es completamente ridícula. ¿Por qué? Porque quienes no cooperan o definitivamente están emprendiendo incluso acciones positivas contra el Estado, y esto va desde precisamente los tipos estos que balean comisarías, queman camiones, pasando por los que salieron estos héroes de la primera línea, por los que quemaron supermercados, por los que destruyeron hoteles, por los que... Y en fin, así avanzando sucesivamente hasta llegar a la gente del Congreso, que ellos dicen que nosotros no somos obstruccionistas. Toda esa gran y amplia gama de personas que de una manera o de otra no cooperan
y hasta actúan, llevan a cabo actos positivos, reales, contra el Estado, ni siquiera contra este gobierno, contra el Estado, no lo hacen por una falta de confianza, pero por favor. Analicemos un poco más, una vez más, qué es lo que significa confianza. Cuando uno dice, confío que esta persona va a hacer tal cosa, o desconfío en que lo vaya a hacer, hay una suposición implícita de que esa persona, en un grado mayor o menor, forma parte o está ubicada en el mismo territorio nuestro de valores, de objetivos, de tareas, etc. Y que en función de compartir ese territorio, tiene que efectuar ciertas tareas que forman parte de ese territorio de valores, de normas, etc. Y entonces uno de él puede decir, yo confío que lo va a hacer. Confío que tiene que hacer lo que le toca a él como parte de este territorio valórico, moral, normativo, etc. O desconfío, porque es cobarde, porque es un aprovechador, pero aún en ese caso está dentro de nuestro territorio. Y por eso tiene sentido hablar de confianza o desconfianza. Con los enemigos uno no tiene confianza o desconfianza. Las personas que están contra el Estado, algunos de ellos en un grado extremo que lleva a la violencia, no es por desconfianza, es decir, no es porque desconfíen que el Estado vaya a construir el mundo que ellos quieren, porque saben que eso es imposible, porque este Estado pertenece a otro mundo, el mundo que quieren destruir. Quieren destruir este Estado, pero lo dicen abiertamente, de todas las maneras posibles, en algunos casos con más franqueza que en otras. Hay que echar abajo el modelo liberal, dicen algunos, hay que echar abajo el Estado fascista, hay que echar abajo el orden capitalista, hay que echar abajo la globalización, hay que quitarle el poder, hay que quitarle sus propiedades a los ricos, a la derecha, en fin, mil expresiones más. No es un tema de desconfianza, es un tema político. Es un tema de que hay personas que quieren construir otro Estado, otro mundo, y eso pasa por la destrucción del actual. ¿Y cuántos son esas personas? Yo calculo, sumándolos a todos, desde los activistas de la CAM, hasta los señores del Congreso, hasta el militante de los partidos, hasta la persona que no hace nada, pero odia el régimen, odia la globalización, odia el capitalismo, porque le ha ido mal en la vida, por último, o le carga Piñera. Toda esa gente sumada puede ser fácilmente el 30% de la población. Y ese 30% de la población, y quién sabe si no es más, no tienen un problema de confianza o desconfianza con el Estado, sino que para ellos el Estado es el enemigo, entiéndase bien de una vez por todas. No se pueden construir confianzas con un enemigo. Usted al enemigo lo vence o es vencido por él. En el mejor de los casos usted llega a una tregua con él, como es más o menos lo que en algún momento se ha intentado entre el gobierno y la oposición. Incluso en algún momento si hay un enfrentamiento y nadie gana, se llega a algún tipo de acuerdo que pospone las cosas para otra ocasión. Pero no es un tema de confianzas. Es un tema de enemistad radical, de política en su sentido más profundo. No es el tema anímico de que yo tengo o no tengo confianza, que desconfío de tal persona o desconfío de las autoridades. No. Eso es marginal, completamente marginal. De hecho, podríamos decir que la desconfianza que personas comunes y corrientes puedan tener hacia el Estado, una desconfianza que más bien está teñido de animadversión, de fastidio, de hostilidad, es el resultado de lo anterior y no viceversa. En fin, vamos ahora a otro bloque comercial, estimados amigos. Les quiero recordar que Climo, la empresa chilena premiada 2 veces ya por sus innovaciones en materia de climatización de recintos, casas, oficinas, está operando con todas las medidas de sanitización rigurosas que ellos han aplicado como empresa tecnológica y por lo tanto lo pueden dotar a usted, si aún no lo tiene, de su propio clima, de en su casa o en su oficina. El mismo dispositivo le entrega calor en invierno, frescor en verano y le filtra el aire a la pasadita, cosa bastante importante. Así es que póngase en contacto con miclimo.com, no pierda más tiempo y ya pues. Acuérdense que hoy en día, y mañana y pasado probablemente vamos a tener un tipo de vida bastante más casero y por lo tanto hay que darse gustos, el tipo de gustos que uno tiene dentro de la casa. La ducha caliente, para los que les gusta la ducha caliente, el rico vino,
buena comida si se puede y climatización. Y para los que quieren no climatizar su casa, sino que venderla, recuerden que Ángel Hey es el corredor más rápido de Chile. Punto. Period. Fuera de eso, sabe encontrar arrendatarios, buenos arrendatarios, sabe administrar arriendos, si usted tiene muchos arriendos, usted es un rentista, y sabe tasar su propiedad, y ya les he dicho, y obviamente es el primer paso antes de vender algo, es ponerle precio. Y no es llegar y poner precio, porque si no, o usted pierde plata o usted pierde tiempo. ¿No es cierto? Ángel Hey. Hey, ahí están los datos, ahí están las direcciones. Póngase en contacto con él. Hoy día mismo me llamaba una persona que quiere vender su departamento, que lo pusiera en contacto con Ángel. Espero que ya lo haya hecho. Y les quiero recordar también, como vamos a estar más tiempo, como ya estamos más tiempo en casa, este libro de Ulises Caravantes, Desde los valles transversales a los canales australes, un libro concentrado en la historia del siglo XIX, básicamente, y dentro del siglo XIX, de la Revolución de 1859. Ustedes saben, en Chile hubo varios conatos, revoluciones, golpes, cuartelazos y situaciones como esa, guerras civiles incluso, en el siglo XIX, que fue bastante más tumultuoso de lo que algunos creen, que se imaginan que el único golpe fue el del 73 y antes la revolución del 91. No, ha sido bastante más tormentosa la historia política de Chile. Y este libro es muy interesante porque hay material, documentos y hechos que no se conocían, derivados de la documentación que tiene Ulises de su familia, que o vivió en esa época como testigo o participó en los hechos. Y también porque están más tiempo en su casa, hoy en día todos los ciudadanos, nada mejor que el ajedrez. Si usted alguna vez jugó y después se olvidó del asunto y guardó el tablero en algún lado, o nunca aprendió, este es el momento. Es apasionante, es un juego apasionante, absorbente, lo mejor para estos tiempos en que hay mucha gente que no haya que hacer, se sube por las paredes. El ajedrez es una gran diversión, y a la pasada, sin que uno se dé cuenta, le saca el óxido a los rodamientos mentales. Para qué les digo el enorme beneficio que tiene para los niños, porque allí no se trata solo de sacarle brillo a los engranajes de su cerebro, sino que de montarlos bien, generar una mente acostumbrada a la disciplina, al rigor del pensamiento, a la lógica, al análisis, a la memorización de lo correcto, a la mirada del conjunto, a mirar el conjunto y a mirar los detalles al mismo tiempo. Todo eso es una necesidad inherente al ajedrez, y jugando uno lo va desarrollando, tal como cuando usted, no sé, corriendo, haciendo ejercicio, de forma indirecta, sin que usted lo busque directamente, está mejorando su estado de salud, por lo menos así dicen los médicos. Todo el mundo. Así es que ya sabe, el ajedrez, entre a espacioajedrez.com, compre esa caja, tiene el tablero, tiene las piezas, tiene una licencia para abrir todos los servicios de espacioajedrez.com, y va a llegarle muy pronto. Hay un depósito en Chile, pero van quedando pocos, viene otro envío, sí. Así que apúrese, y le van a llegar muy rápido a su casa, porque tiene un sistema. Pablo Tolosa, el creador de este sitio. Pablo Tolosa es un maestro internacional chileno de ajedrez, muy buen jugador, y eso. Y vuelvo a los temas. Entonces, lo de las confianzas. No estamos para eso. Estamos en una, y no es que me guste, simplemente observo los hechos. Estamos en una situación política, anímica, psicológica, valórica, etcétera, que ha polarizado al país, y eso no tiene remedio simplemente invocando desde un púlpito que tengamos confianza unos con otros. Lo que está ocurriendo en este momento en Chile es meramente un 1, 2, 3 momia de la lucha política. Esta lucha política no se va a resolver llamando la confianza, ni en mesas de diálogo, ni en mesas de acuerdo. Se va a dirimir por un tema de correlación de fuerza, por votaciones, simplemente. Se va a dirimir con el plebiscito, que se celebra en octubre. Luego se dirimirá en las elecciones que haya, municipales, eventualmente parlamentarias, las elecciones presidenciales. Ahí se va a dirimir, y espero que solo ahí y no en otra parte, no en la calle. Quiero decirles y contarles que he visto, me mandaron una declaración que hizo la multigremial de los uniformados de Chile, o sea, gente que está retirada de la Fuerza Aérea, Marina, Ejército, Carabineros y Policía de Investigaciones. Una declaración
que tiene algunos elementos quizás un poquito, no, pero uno ya no sabe qué es lo que es exagerado o no. Un poquito exagerado, pero quién sabe. Un poco apocalíptica respecto a que el gobierno y específicamente el presidente Piñera están, casi diría yo conscientemente, demoliendo, destruyendo, no remodernizando, sino que demoliendo la Fuerza de Carabineros, que el próximo turno es de las Fuerzas Armadas. Demolición, no modernización, demolición. Yo no me puedo pronunciar sobre eso sin saber exactamente cuáles son las medidas de modernización que eventualmente y realmente se pretende llevar a cabo. No voy a mencionar las que se han discurseado y que están en papeles porque eso no significa nada. Lo que realmente se vaya a intentar hacer con decretos o con decisiones o con votaciones. Ahí vamos a ver en qué consiste esta modernización. Si es un proceso efectivamente consciente o inconsciente de destrucción, empujado por los procesos ideológicos, morales y políticos que se han desarrollado en Chile y en el mundo en los últimos 30, 40 años y que han permeado a gran parte de la propia derecha, la han debilitado, la han transformado, la han acojonado, la han acobardado, la han ninguneado y arrinconado. O la modernización efectivamente va a significar simplemente mejoras administrativas para que no hayan generales que metan las manos en el cajón, pues digamos las cosas por su nombre. Así que esa declaración yo la considero un poquito alarmista, pero no estoy seguro que sea alarmista o sea una alarma, que son cosas muy diferentes. Como digo, yo espero siempre ver los hechos antes de disparar y así me gane en este momento el fastidio de quienes escribieron esa declaración, así me gane el fastidio de toda la multigremial de uniformados. Lo lamento mucho, pero yo no puedo llegar y suscribir una cosa así sin analizar las cosas hasta el máximo de mis capacidades y de mis conocimientos. Pero ciertamente acepto que hay procesos que pueden conducir, yo mismo lo he mencionado 1000 veces, a atar de manos, y creo que me citan alguien por ahí, por lo menos en YouTube, a propósito de esta declaración, de que se ha estado atando de manos a Carabineros con esto de los derechos humanos, de esta nueva versión de los derechos humanos que enarbola la izquierda muy convenientemente. Sí, es verdad, se ha estado atando de manos, pero eso todavía no es igual o equivalente a lo que están anunciando en esta carta la multigremial. Podría conducir, pero podría que no. Hay muchas cosas que pueden pasar de aquí a los próximos meses. Y ellos, los de la multigremial, debieran saberlo mejor que yo. Así es que no me pronuncio más sobre eso. Y voy ahora a mi nuevo bloque. Les recuerdo, amigos, que la limpieza, no solo de mano, no solo bañarse todos los días, etcétera, etcétera. Hay que acordarse que la ropa puede juntar estos bichitos. Así que hay que lavarla bien. Y para eso se requiere un muy buen detergente. Y para eso está el Lavo Club. El excelente detergente, hipoalergénico, no le molesta la piel, biodegradable, no molesta el medio ambiente. En un tanque de 10 litros no lo obliga a usted a salir a comprar o a ordenar cada semana un nuevo frasco. Un tanque de 10 litros que le dura una eternidad. Cuando se termina, usted llama, se pone en contacto con Lavo Club, ahí están los contactos, y le van a llevar un tanque lleno y se llevan el viejo. Lo van a llenar el viejo y se lo llevarán a otra persona, de manera que los tanques tampoco van a dar al medio ambiente. Puras ventajas con Lavo Club. Ahí están los contactos, los teléfonos, la dirección de internet, etc. Y para los caballeros con empresas que tienen problemas con su sección administrativa, Controller, empresa creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales, que le van a echar una mirada a su sistema administrativo y se lo van a cambiar completamente para mejor. Se van a acabar los problemas, lo van a adelgazar, le van a quitar la grasa, lo van a hacer funcionar perfectamente, van a encontrar cuáles son los puntos ciegos, los cuellos de botella, y esta operación la pueden llevar a cabo como una asesoría a cierta distancia o pueden hacerse cargo totalmente del asunto, y esto es válido para empresas de todos los tamaños. Tienen planes para empresas pequeñas, medianas y grandes. Así que si usted ha tenido, como de seguro ha sido el caso, problemas en esa sección,
póngase en contacto con Controller, ahí están los teléfonos, las direcciones, los celulares, todo el cuento, y para que usted se comunique con ellos, no le va a costar un peso decirle, mire, yo tengo una empresa que fabrica, no sé, tal cosa, tengo tantos empleados y he tenido tales problemas que pueden hacer por mí. Háganlo. Y también para los empresarios, pero para todo el mundo que tiene que hacer trámites notariales, notarioexpress.cl, un servicio de internet. Usted entra a la página notarioexpress.cl y ahí literalmente produce el 95% del trámite para obtener el papel notarial que necesita. Todo lo que tiene que hacer después de haber llenado los datos que le piden en la página para ese papel que usted necesita, después de haber pagado en la página con los métodos habituales con que se paga en internet, todo lo que usted necesita finalmente es ir un par de minutos a la notaría que le dijeron que es la más cercana a su casa, donde ya está impreso el documento, firmado por el notario. Todo lo que tiene que hacer usted es ir, porque es un acto presencial, firmar y se va. 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos sería el máximo de tiempo, en vez de estar horas esperando que lo atiendan. Fuera de eso, señoras y señores empresarios que tienen que desvincular a gente, notarioexpress.cl tiene un servicio para estas desvinculaciones masivas, basado en 2 sistemas distintos, centralizado y descentralizado, que es muy conveniente para usted y también para los empleados, que es desvinculado, porque es un trámite que atañe a las 2 partes. Para los detalles, contacto @notarioexpress.cl. Y la literatura que tengo para hoy día tiene que ver con un escritor que yo ya les he mencionado a propósito de unos cuentos. Leí el principio de un cuento, ¿se acuerdan de ese viajero? Ese tipo que se gana un premio para ir a un viaje con unos patanes. Bueno, Vladimir Nabokov, un tremendo escritor, muerto en el año 76. Escribió novelas, escribió la famosa novela Lolita, escribió Nin, una novela súper divertida, alguna vez les voy a mostrar esa. Escribió este libro muy curioso que yo me acuerdo haberlo leído, exactamente me acuerdo cuando lo leí. Lo compré, o por lo menos esta edición, no sé cuándo lo compré, el año 64, por Dios que está viejo, y lo leí el año 70, el año 1970, me acuerdo perfectamente que estaba leyendo este libro. Se llama La Defensa, o más exactamente, para decirlo en el idioma original, porque este señor era ruso, pero a pesar de eso llegó a controlar, a manejar como un artista eminente el inglés, un poco como hizo Joseph Conrad, que era polaco y también llegó a dominar de un modo eminente el inglés. En ruso, el ruso es un idioma muy bonito, se dice Zashita Lyushina, la defensa Ilyushin. Este libro trata de un jugador de ajedrez. Partimos conociéndolo de niño, cuando su padre, un tío, siempre es un tío, le muestra un tablero, le muestra cómo se juega, y termina con los años convirtiéndose en un tremendo maestro. Pero es mucho más que eso. Pero para que vean ustedes cómo describe una partida, o una parte de una partida, este personaje, Ilyushin, se llama Ilyushin, que también suena a illusion, ilusión. Hay una serie de juegos verbales que hizo Nabokov. Fíjese, llega Ilyushin, que es un personaje que cada vez va desbalanceándose más a lo largo que avanza la novela, a la partida final en que se decide el título en un torneo. Entonces, su adversario se llamaba Turati. Entonces, llega un poco tarde a la mesa donde se va a llevar a cabo la partida. Entonces, tard, très tard, en francés tarde, muy tarde, quejóse Turati, materializándose repentinamente y moviendo la cabeza. Avanti, contestó Ilyushin y se echó a reír. Presentóse una mesa entre ellos y sobre ella un tablero con piezas ya en formación, listas para la batalla. Ilyushin extrajo con toda deliberación un cigarrillo del bolsillo del chaleco y lo incendió inconscientemente. En este punto y sazón ocurrió una cosa extraña. Turati, si bien jugaba con las blancas, no se lanzó a su apertura famosa, y la defensa, por eso se llama La Defensa este libro, y la defensa que Ilyushin preparó, examinada, estudiada, resultó ser un desperdicio total.
bien fuera porque Turati previó posibles complicaciones, o bien porque simplemente decidió jugar con prudencia, sabiendo la potente calma que Liu Xin revelaba en este torneo, empezó en la forma más banal. Liu Xin lamentó de momento el trabajo ejecutado en vano, pero sin embargo se regocijó. Eso le daría mayor libertad. Además, Turati evidentemente le tenía miedo. Por otra parte, sin lugar a dudas, estaría algún truco escondido en la apertura inocente e insípida propuesta por Turati, y Liu Xin se puso a jugar con cuidado especial. Al principio se deslizó suavemente, como violines en sordina. Los jugadores ocupaban sus posiciones con cautela, moviendo esta o aquella, pero haciéndola con cortesía, sin la menor señal de amenaza, y si existía alguna, era por completo convencional, más como una sugestión al adversario de que por ahí le convendría construir una mampara, y el adversario se reía como si todo eso fuera una broma insignificante, pero fortificaba el sitio exacto y él mismo, avanzaba una fracción. Después, sin el menor aviso, vibró una cuerda con ternura. Era una fuerza de Turati que ocupaba una línea diagonal. Imaginémonos un alfil. Pero al punto un indicio de melodía muy tenuemente se manifestó también en el bando de Liu Xin. Por un momento estuvieron temblando posibilidades misteriosas, y luego todo se tranquilizó. Turati se retiró, se replegó, y una vez más, durante unos instantes, ambos contrincantes, como si no tuvieran intenciones de avanzar, se ocuparon de fortalecer sus propios jaqueles, sus escaques, sus cuadraditos, curando, cambiando, alisando todo en sus posiciones, y luego ocurrió otra llamarada repentina, una combinación veloz de sonidos. Chocaron dos pequeñas fuerzas, y ambas fueron de inmediato barridas. Un movimiento maestro, momentáneo de los dedos, y Liu Xin retiró y colocó sobre la mesa, a su lado, lo que ya no era una fuerza incorpórea, sino un peón pesado, amarillento. Turiante relampagueó con los dedos en el aire, y un peón negro, inerte, con un rayo de luz sobre la cabecita, descendió a su vez sobre la mesa. Y deshaciéndose de estas dos cantidades ajedrecísticas, que con tanta rapidez se convirtieron en madera, los dos jugadores al parecer se tranquilizaron y olvidaron la llamarada momentánea. La vibración en esta parte del tablero, sin embargo, no se extinguió por completo. Todavía algo estaba intentando cobrar forma. Pero esos sonidos no tuvieron éxito en establecer la relación deseada. Otra nota profunda, oscura, resonó por otra parte, y ambos jugadores abandonaron el jaquel todavía temblequeante y se interesaron en otro lugar del tablero. Pero aquí también todo terminó. Los elementos más pesados sobre el tablero se llamaron unos a los otros varias veces, con voces de trompeta, y un cambio y otra vez dos fuerzas se convirtieron en maniquíes labrados, brillantes como laca. Y luego, un larguísimo intervalo de pensamiento, durante el cual Liu Xin ponderó sobre un punto en el tablero y perdió una docena de partidas ilusionarias, imaginarias, sucesivamente, y entonces sus dedos tentalearon y hallaron una combinación encantadora, quebradiza, cristalina, que con un leve retintín se desintegró a la primera contestación de Turati. Y así continúa esta descripción de esta partida, que aunque uno no juegue ajedrez, incluso aunque uno no conozca en absoluto, podría esto ser para mí, por ejemplo, una partida de bridge que yo no conozco en absoluto, y si me la describieran de este modo, me daría cuenta de las cosas que ocurren por bajo la superficie de ese juego, las sugerencias de posibilidades que hay en tener esta carta o esta otra, o en este caso en mover el caballo de tal punto a tal otro. ¿Qué cambios en esta constelación de fuerzas invisibles se ha producido? ¿Qué posibilidades se están ofreciendo o se están extinguiendo? Por eso que les digo, es tan entretenido jugar ajedrez, porque uno mismo se pierde en estas cosas. Una vez, hace años atrás, me pasó
tuve una experiencia muy curiosa que nunca he olvidado, por lo curiosa. Estaba yo jugando contra un programa de la computadora y en la pantalla aparecía entonces el tablero y un montón de otras cosas y aparecía un reloj donde va pasando el tiempo que está gastando el jugador que está en su turno. Y yo me concentré tanto en esto que describe, o sea, en posibilidades que aparecían y desaparecían, que en un momento levanté la vista a ver el reloj y vi que se había detenido, que estaba marcando, pongamos, 1 hora, 35 minutos, 11 segundos, y que estaba pegado ahí. Y alcancé a pensar, justo se echó a perder el programa, justo se detuvo todo, voy a tener que arreglar el computador, voy a tener que empezar de nuevo. Y mientras pensaba todo eso, vi el número del segundo, que era 12, por ejemplo, pasar lentamente a 13. Y me di cuenta que en la concentración tremenda en que me había sumido, y recuerdo perfectamente la partida, dicho sea de paso, estaba calculando una combinación de mate a 16 jugadas de distancia, así que había que calcular mucho. Y me di cuenta que me había concentrado tanto que mi noción del tiempo había cambiado totalmente, me había concentrado tanto que el tiempo se había puesto pegajoso, lento. Así como otras veces, en otras situaciones nos pasa lo contrario y los minutos se convierten en segundos y las horas se convierten en minutos. Es así de absorbente. Bueno, esta novela, La defensa, de Vladimir Nabokov, es un tremendo libro. Le guste a usted o no el ajedrez, sepa o no ajedrez, es una novela básicamente de un jugador, no del ajedrez. Y pasan muchísimas más cosas que una partida con este jugador imaginario Turati. Bien, eso sería todo, estimadas amigas y amigas. Agradezco nuevamente a nombre de Nicole Rodríguez los cariñosos saludos que nos han dado en YouTube acerca de ese programa, que haremos otro el próximo jueves, supongo. Y muchas gracias a los que siguen estando con este programa en Patreon, en Flow, manteniendo este programa vivo, y etcétera. Muchas gracias y nos estaríamos viendo entonces mañana.